Hola amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Sábados Culturales, que espero que sea de su interés y que se me ha ocurrido hacerla a propósito de las conversaciones, discusiones, debates que uno ha visto en los medios digitales, que uno ha tenido en vivo y en directo con gente respecto a lo que vivimos en Chile, a las decisiones que se toman en el Congreso, a- al aspecto institucional que ha tomado el proceso en Chile, el aspecto institucional que se libra ahora en el Congreso, discutiéndose, proponiéndose, votándose favorablemente o no determinadas leyes. Y en conjunto con eso, hay quienes, por supuesto, creen que el país se salva o se pierde, prospera o se arruina sobre la base de lo que está pasando en el Congreso. El tema entonces en el fondo es la causación social. ¿Qué es lo que causa? ¿Qué es lo que tiene poder suficiente de lo que ocurre, lo que se hace o lo que le pasa a una sociedad para que esto afecte su marcha futura? Esa es la cuestión. Y es un tema complejo que ha sido tocado, examinado millones de veces a propósito de fenómenos concretos, desde por ejemplo el famoso tema de la caída del Imperio Romano, que hay como 2000 o 3000 explicaciones. En general es un tema que ha estado siempre discutido, se han propuesto muchísimas hipótesis, hay modas respecto a la naturaleza de esas hipótesis, pero ha sido siempre difícil llegar a un acuerdo respecto a qué es lo que hace que una sociedad sea lo que es o vaya a ser lo que será. Y tal vez, bueno, yo no soy especialista, he estudiado algo de estas cosas, pero no me dedico 100% tampoco a esto solamente, y puedo simplemente aportar algunos puntos para que ustedes, los interesados, se metan más a fondo. A lo más podré llegar al ABC de la cuestión. Eh, una, primera, una primera cosa que es bueno dilucidar cuando uno examina esto de qué es lo que causó tal cosa, qué causó la Segunda Guerra Mundial, qué causó que Chile creciera con la concertación y no había crecido antes, todas esas cosas, todos esos temas, todos esos problemas, supongo yo que requieren primeramente examinar a qué llamamos causa. Porque cuando uno no examina los conceptos que está usando, lo que suele ocurrir es que se imponen en forma inconsciente ni siquiera conceptos que puedan ser erróneos, obsoletos, pasados de moda, inútiles, sino que ni siquiera eso, se imponen imágenes, se imponen sensaciones. Para muchos, por ejemplo, creo yo, el concepto de causa inmediatamente lo asocian a la imagen de una mesa de billar donde el movimiento de una bola está determinado por el golpe de otra que venía con cierta velocidad y dirección y le pegó en cierta parte de su esfera a esa bola. Entonces, ahí la mecánica de causa-efecto parece y es muy evidente. Y tenemos entonces esta imagen de, como dijéramos, monotemática de las causas, como algo que produce otra cosa, como un determinado objeto o evento que suscita otro. Esa es una manera de ver la causalidad, que es correcta aplicada en ese campo, y ahí inmediatamente uno se da cuenta que en definitiva la causalidad, el concepto de causa y por lo tanto el concepto de efecto, que es su complemento, operan en distintos planos, en distintos niveles de realidad. Es preciso entender eso de los niveles de realidad para pasar a una comprensión, creo yo, un poco más acertada de muchas cosas y entre ellas de las relaciones causa-efecto. Las relaciones causa-efecto se producen en planos similares. La mesa de billar, la bola que golpea a la que estaba inmóvil, pertenecen al mismo plano o nivel de realidad. No son distintos. Pero hay otros niveles donde las sustancias, los entes que están en relación, no tienen esta especificidad y simplicidad de una bola de billar y de una mesa horizontal y plana donde ocurren estas interacciones mecánicas, cinéticas.
Y además debemos entender que la realidad, tal como entendemos el conjunto de las cosas, y no solo tal o cual objeto, superpone simultáneamente distintos planos o niveles de realidad. Para simplificar, hay una realidad atómica o subatómica, donde las causas y efectos operan de una manera. Hay una realidad de materia en una escala mayor, donde operan otras reglas. Hay una realidad biológica, un nivel biológico de la realidad, donde también las relaciones y la manera como operan los procesos de la vida son muy distintos a cómo operan los procesos mecánicos al nivel, por ejemplo, de la mesa de billar. Luego tenemos un nivel, llamémoslo psicológico, espiritual, donde están los motivos, donde está la conducta humana, donde también ahí operan otros mecanismos de causa-efecto más complejos que el de la materia en gran escala, de la materia en menor escala, la materia a nivel atómico o el nivel de la biología. Y muchas explicaciones causales, muchas explicaciones sobre fenómenos históricos que están por definición en el plano, gran parte de ello en el nivel psicológico, decisiones, conductas de personas, son malas explicaciones porque aplican como causa elementos de un nivel diferente. Por ejemplo, recuerdo que entre las hipótesis, a mi juicio, más absurdas, pero que sirven para mostrar esta confusión de plano acerca de la caída del Imperio Romano, fue una que decía, no sé quién le escribió ni cuándo, creo que es del siglo XIX, que lo que pasaba es que en Roma, en la ciudad, donde estaba el poder, donde estaban los dignatarios, los que mandaban, habían cañerías de plomo para conducir el agua a los palacios, a las casas, a la gente rica, claro. Los demás iban a las fuentes públicas. Y el plomo, ustedes saben, con el agua se va disolviendo, va entrando al agua, se mezcla con el agua, y el plomo es un agente venenoso de las neuronas, es un matador de neuronas. Entre otras cosas, fue una de las razones por las cuales ya no se produce benzina con plomo. ¿Sabían ustedes? Es totalmente dañino para el sistema nervioso. Entonces, dijo este personaje, este historiador, que la clase alta romana se había ido entonteciendo con el tiempo. Entonces tomó malas decisiones. Ustedes ven que eso es pasar de un plano, el plano físico, mecánico, químico, del plomo envenenando el agua, al plano biológico, ¿no es cierto?, del agua envenenando poco a poco las neuronas, y de ahí asumir que ese envenenamiento de neuronas produjo malas decisiones que tienen que ver con otros factores. Ahí hay una confusión completa de niveles. Tampoco hay que dejar de considerar que estos niveles se interactúan formando marcos o condicionamientos. El decaimiento de una sociedad, porque se acabaron los recursos ambientales, como ocurrió en la isla de Pascua, que es uno de los casos que da Jared Diamond en su libro Colapso. Claro, la sociedad que no tiene recursos físicos, no tiene alimento, no hay nada, no puede subsistir, porque la sociedad, por último, depende de que haya seres humanos que están comiendo, o sea, depende en un cierto plano de la biología, de la subsistencia animal, de la especie. Pero ese es un caso muy simple, muy elemental, y aún así podríamos preguntarnos, ¿es esa la causa o la causa es las razones por las cuales los pueblos que vivían en la isla de Pascua se dedicaron a destruir su medio ambiente? Entonces ya no es la sociedad, la cultura de Isla de Pascua no desaparece simplemente porque se acabaron las palmeras, el pasto, lo que sea. Podríamos decir que la sociedad se acabó porque se tomaron decisiones, se llevaron a cabo conductas a lo largo de mucho tiempo que terminaron por producir ese efecto en el medio ambiente, que a su vez rebotó produciendo lo que ya sabemos, la desaparición de esa cultura. Es bastante complicada las interrelaciones entre distintas cosas. Pero además tenemos que considerar, y con esto termino esta eslatosa introducción, de qué efectos estamos hablando, qué clase de efectos. ¿Estamos hablando de un efecto inmediato, que es más fácil ubicar su causa inmediata también, o estamos hablando de efectos a largo plazo, de procesos
llenos de complejidades. Bueno, de acuerdo a los autores de este libro, que yo lo recomiendo mucho y que hay una versión en castellano, ¿Por qué se desploman las naciones?, de estos señores de apellidos, uno un apellido rumano, me parece, Daron Acemoglu, el otro es James Robinson. La explicación de estos caballeros está supeditada a la explicación de un fenómeno muy específico, no en general del crecimiento o la decadencia de las naciones o el fin del Imperio Romano. Está algo muy específico. Ellos quieren entender un efecto en particular, un evento en particular, que es por qué prosperan algunas naciones y otras se empobrecen. Punto. Eso ya es un paso adelante cuando uno determina claramente qué es lo que quiere entender o explicar. Y no satisfacerse con vocablos generales, como es, por ejemplo, la decadencia del Imperio Romano. ¿Decadencia en qué? ¿Qué quieren decir con decadencia? ¿Qué es lo que decayó? ¿En qué sentido decayó? Empiezan las preguntas y el concepto se termina por perder sentido. Aquí es muy sencillo. Algunas sociedades prosperan, les va bien, crecen continuamente, y otras que son iguales en todo, en la población, en su estructura cultural, en sus recursos físicos, se desploman. Y la explicación que dan estos caballeros se las voy a dar en unos instantes más y luego vamos a seguir con el tema. Pero antes voy a tocar mi primer bloque comercial, que lo parto, de acuerdo al sorteo de hoy, con el libro de Ulises Caravantes, que se los he mostrado muchas veces, pero sé que muchos de ustedes todavía no lo adquieren. Desde los valles transversales a los canales australes, un libro muy interesante, centrado principalmente, o sea, eso es una tautología, centrado en la revolución de 1859 en el norte de Chile. Por supuesto, hay montones de cosas alrededor de eso. Una revolución es parte de un proceso histórico. Y por lo tanto aparece aquí un buen pedazo del siglo XIX en este libro, y específicamente, sobre todo, en la región donde ocurrió esa revolución, que es en el norte. El libro tiene el interés adicional de que fue escrito sobre la base de material bibliográfico, documental, que es de propiedad de Ulises, porque su familia vivió en esa zona del país en esos años, en mitad del siglo XIX, y participaron o fueron testigos directos de los acontecimientos, tienen sus propios documentos, se cartearon con figuras históricas, cosas como esa, lo cual le da a esta versión, a esta historia de Ulises, de estas revueltas, un sabor distinto, más directo, más vívido. No necesariamente distinto a una visión de un historiador que se enfoca en otro nivel de causalidad, digamos. Este es muy interesante, es muy entretenido. Hay también aquí un pasaje, por así decirlo, por los canales australes. El libro le va a gustar mucho a los amigos de la historia y específicamente la historia chilena. Les recuerdo además, amigos, ahora que tenemos más tiempo en la casa para hacer otras cosas o para comenzar a hacer de nuevo cosas que antes hacíamos y se nos olvidaron, la posibilidad de aprender o reaprender o recordar lo que usted sabía o lo que nunca supo de música en la Academia Gigena, Academia Online. Por lo tanto, usted no tiene problema en ninguna parte del país, le da lo mismo donde está el sitio físico de la Academia Gigena. Usted va a estar, en la práctica, va a estar en su casa, la academia, con estos cursos online de teclados, de guitarra clásica, popular, de canto, impostar la voz, canto popular, canto lírico, qué sé yo, todas esas cosas, con trabajo eléctrico, ojo, jóvenes que les gusta el rock, teclados, you name it. Aprender música, y especialmente para los niños, es una de las cosas más importantes en la formación del mate, junto con otras cosas como el ajedrez que siempre les menciono. La música es un adiestrador mental impresionante. La gente no lo sabe, cree que la música es simplemente un producto que produce placer auditivo, mental, espiritual. Pero en el acto de generarla, de producirla y de escucharla también, genera disciplinas mentales importantes. La música era una parte importante de la formación educativa de los griegos de la antigüedad, la paideia. Por algo será. Así es que entren a la academia de este caballero que la inició, uno de cuyos apellidos, el de su madre, Gigena precisamente, Gigena Online,
Aquí están las direcciones para que ustedes entren y contraten un curso para recuperar lo que alguna vez supieron y luego olvidaron, por ejemplo, la guitarra, cosa que les pasa a muchos. Y último de este bloque, para sanitizar su casa, hay distintas tecnologías, pero yo les puedo recomendar esta, que está a cargo de una persona que inició este emprendimiento con todas las leyes de la ley, una acción aprobada por las autoridades de salud. Él echa un producto especial, amonio de cuarta generación, una cosa así, y su casa queda absolutamente sanitizada. La sanitización funciona muy bien y es imperativa porque uno nunca sabe por dónde puede entrar el famoso virus. Si en un paquete que llegó por correo, si en unos plátanos que nos trajeron del supermercado, si entró por la ventana, porque ahora parece que estos bichos pueden transmitirse de forma aérea mucho más de lo que se creía, etc. Sanitice su casa. Para eso contáctese con sanitizacionsiglo21@gmail.com. sanitizacionsiglo21@gmail.com. La explicación que dan estos caballeros, Daron Acemoglu y James Robinson, en este libro que usted puede encontrar en español, es que es vital las instituciones y el Estado. Las instituciones y el Estado que en un momento dado existen, las leyes que se crean y que generan en algunos casos no solamente normativas particulares para tal cual cosa, sino que generan un modo de comportamiento más masivo, más importante, que es lo que llamamos institución. Ellos ponen un montón de ejemplos que ustedes van a encontrar en el libro. Por ejemplo, ¿por qué Corea del Norte, que está en la misma península que Corea del Sur, que dispone más o menos los mismos recursos, que dispone del mismo pool genético en la población, son las mismas poblaciones, que dispone exactamente los mismos elementos como para crecer o no? ¿Por qué no? Corea del Norte es un país pobre donde hay gente que se muere de hambre, donde tienen que estar desesperadamente tratando de importar alimentos porque no son capaces de producir lo que necesitan. ¿Por qué ha llegado al extremo de que la gente ha perdido peso en Corea del Norte, fuera de todos los otros problemas que tiene el régimen de Corea del Norte? ¿Y por qué Corea del Sur es uno de los países más ricos del mundo? ¿Cuál es la diferencia? Las instituciones, y nos explican, las instituciones en Corea del Norte, aquí la tengo anotado, las instituciones en Corea del Norte promueven el emprendimiento, premian la innovación, estimulan la búsqueda del, dan incentivos para la actividad económica, para iniciarla, para desarrollarla, para hacerla crecer, para hacerla innovar. Incentivan, porque hay libertades, por un lado, que permiten hacerlo, y porque hay normas, por el otro lado, que protegen esa propiedad y ese emprendimiento. Y cuando eso se convierte en algo fijo, sólido y rodeado de muchas leyes que configuran el cuadro, tenemos una institución, una institucionalidad que genera el crecimiento. En Corea del Norte no existe esa institucionalidad, en Corea del Sur sí. En Corea del Norte tenemos un Estado totalitario que impone normas, que impone una ideología, que asfixia el progreso por todos lados. Entre otras cosas porque no incentiva un mecanismo que para la gente de alguna sensibilidad les parece horrible, reprochable, que no debería existir, que es el deseo de las personas de prosperar, de que les vaya bien a ellos, de crecer, de hacerse rico, de hacerse famoso, de ser importante, de lograr más cosas en la vida, de que de sus manos broten más productos. Cuando ese elemento totalmente egoísta del crecimiento personal, del crecimiento no solo de la riqueza, sino que del estatus, cuando ese elemento es asfixiado sobre la base de que hay que predominar, tiene que privilegiarse la comunidad, la tribu, la sociedad, el Estado, el partido, y se ahoga esto y se asfixia y se le ponen límites, se le ponen tope, y si uno crece un poquito más, entonces viene el Estado y de alguna manera te saca ese extra que conseguiste, o no te permite iniciarlo, no te permite ser un agricultor que
trata de crear, de producir la mayor cantidad posible y de inventarse otras cosas, otras maneras de sembrar. No, hay que trabajar dentro de un soljoz o de un consomol o de como se llame la cuestión, como ahora están intentando hacer en China. Y entonces todas los resortes de la acción humana desaparecen, se reblandecen y se entra a un ritmo de trabajo basado en la ley del mínimo esfuerzo. ¿Para qué voy a hacer más si el más que yo llegara a hacer se va a perder en este fondo común que va a favorecer además a los tipos del lado que estoy viendo que realmente no le ponen mucha tinca a la pega? O va a favorecer a los agentes del Estado que están ahí encima con una bayoneta para que yo produzca algo. Entonces, bueno, voy a producir ese algo para que no me claven la bayoneta en el poto, pero no más que eso. Y esto en todas las actividades empieza a producirse un aplastamiento, un sofocamiento, empieza a todo a hundir si no en la pobreza, en el estancamiento. La historia, aparte de los ejemplos que dan acá los autores de este libro, está repleto. Y yo he mencionado muchas veces cómo coinciden las etapas más gloriosas del crecimiento espiritual humano, cuando se han multiplicado los genios en la literatura, en la cultura, en la pintura, en la ciencia, en las artes, en todo. Cuando ha habido un crecimiento que luego queda y es heredado por las generaciones siguientes, incluso por otras naciones. Se convierte en un aporte, en un recurso de la humanidad en su conjunto. Todo eso coincide con periodos en que hay más libertad y a veces total libertad. Todo eso coincide cuando no hay ningún poder ni político ni religioso que ponga la pata encima. ¿Por qué se derrumbó la España del siglo XVI, que lo tenía todo? Tenía el oro que llegaba por toneladas de América. Tenía el ejército más poderoso de Europa. ¿Por qué? Porque la parte económica, la parte que no se ve, que no luce en las batallas, que no luce en la corte, la gente del común, los que trabajan o no trabajan, los que crean o no crean, no tenían incentivo. Todo lo contrario, los sectores más trabajadores, industriosos, innovadores que tenía España en el siglo XVI y XVII fueron expulsados. Primero los judíos, después los árabes. ¿Y por qué? Porque había una institución religiosa muy potente. Y esa institución religiosa no podía tolerar a la larga, de hecho, ni siquiera a la corta, la coexistencia con esos grupos religiosos diferentes. Y los judíos se fueron de España y fue una verdadera hemorragia económica. Y luego, años después, no muchos años después, o muchos años después, no importa, pero todavía en tiempos, digamos, pasados, hicieron lo mismo con los árabes. Los árabes también eran industriosos, eran importantes en el comercio. Bueno, los reventaron. ¿Qué quedó entonces en España? Quedaron los cortesanos, que son simplemente parásitos, el ejército, las instituciones militares, que simplemente son parásitos desde el punto de vista económico, los grandes señores, cuya única actividad consistía en tener las cantidades más grandes posibles de corderos para venderle la lana a las industrias textiles que se estaban desarrollando en el resto de Europa. No hay nada más fácil que simplemente tirar al campo animales a que pasten y que se reproduzcan. Con eso liquidaron la agricultura española. Los campos que antes eran plantaciones se convirtieron simplemente en pastizales en las partes donde hay pastizales en España, ¿no? Para los animales. O sea, fue una cuestión de política. Y entonces aquí llegamos a un punto muy interesante que lo voy a hacer apenas termine mi segundo bloque de este sábado, que primero lo inicio por sorteo con Bomboni, esta firma que usted está viendo los datos a mi izquierda de chocolate, este emprendimiento familiar de una familia de origen croata que hace unos chocolates exquisitos. Algunos vienen en estas cajas y otros vienen en unas bolsitas. Todos son ricos por igual. Aquí están medio desordenados, pero claro, la caja viene mucho más ordenada. Se la muestro. Son chocolates rellenos. No hable con la boca llena, mijito. Exquisitos, pues.
exquisito. ¿Cómo conseguirlo? Ahí está la manera de contactarse con la empresa. Hay un teléfono, hay un sitio en Instagram, creo, no estoy seguro, no me acuerdo, pero usted lo está viendo. Ahí están los datos, se contacta con ellos, les compra lo que quiere comprar, en la cantidad que quiera, y se lo van a llevar a la casa. ¿Qué más puede pedir? Tener un rico chocolate levanta el ánimo, ¿eh? Es importante en estos tiempos tener algo para levantar el ánimo. Así es que, Bomboni amigos. Y si usted tiene una pyme y está preocupado de la gestión de la pyme, pero en fin, no se siente como para ponerse en manos de una gran empresa que se encargue de eso, qué sé yo. Bueno, hay una empresa chilena que se dedica a la gestión, a mejorar, a agilizar y hacer muy accesible la gestión de pymes. Y ya hay 2.000 pymes que están haciendo uso del producto que desarrollaron ellos. Esta empresa se llama Kame, tal como ustedes están viendo, con K, Kame. Es un sistema de gestión para pymes, súper sencillo. Usted lo puede llevar en el bolsillo en su teléfono inteligente, o sea, en su computadora de bolsillo con teléfono más bien. Los planes van desde 15 UFs al año para tener acceso a este producto. Ustedes están viendo el sitio de ellos, comercial@kame.cl. Tienen un sitio web, www.kame.cl. Eche una miradita, le va a ser de importancia. En el tema, en la teoría de estos caballeros, algunos podrían decir, hay procesos en la vida social que son de gran vastedad, que son impersonales, que son como fuerzas de la naturaleza, y lo que hagan los políticos, las decisiones institucionales, las leyes que se promulguen, la clase de Estado que tenga, todo eso es como un bote en el océano, hay fuerzas mucho más importantes, etc. Y toda una manera de ver esto que es bastante engañosa, porque efectivamente existen estamos rodeados de fuerzas que no tenemos control ninguno. Y creo que he mencionado en numerosas ocasiones esa frase del historiador Will Durant de que las civilizaciones existían como cortesía de la geología. O sea, claro, si la Tierra se abre en dos, digamos, o si brota un volcán que explota, como ha pasado, se acaba todo. Materialmente se destruye esa civilización. Es una simple cosa física. Dependemos también, hasta cierto punto, o sea, en una gran medida, especialmente en el pasado era así, de los cambios climáticos, que tienen que ver con cambios en la inclinación del eje terrestre, en procesos del planeta como tal, incluso el sistema solar, que no tenemos control ninguno. Pero hay muchos otros procesos que parecen de una enorme vastedad y totalmente ajenos a la voluntad humana, que han tenido un origen en la voluntad humana, y luego el hecho de que no estamos todo el día, digamos, a lomos de ese proceso, nos da la sensación entonces de que no tiene ninguna conexión con las decisiones tomadas por las personas. Me permiten ponerle un ejemplo súper elemental, pero que me parece adecuado. Usted ve un bosque inmenso. Es un proceso, la formación de un bosque es un proceso que puede tomar, bueno, por lo menos décadas, un bosque formado de árboles de crecimiento rápido, pero si no, puede tomar siglos o milenios. Los bosques nativos son entidades orgánicas de larga formación. Entonces uno ve esto y dice, estos son procesos, para bien o para mal, que escapan a la voluntad humana. Pero claramente no necesariamente. Porque resulta que un día un señor tomó la decisión de plantar un arbolito de este porte. Hizo un hoyito con un lápiz y puso la plantita que era de este porte. Y este señor murió. Sus hijos murieron. Sus nietos murieron. Pero resulta que el árbol, mientras tanto, creció, dio semillas, otros arbolitos aparecieron. Y con el tiempo tenemos este fenómeno que parece ajeno a la voluntad humana. O al revés. Usted tiene un bosque maravilloso, enorme, que se ha demorado no sé cuántos siglos en crecer. Y viene un idiota y con la acción y prende un fósforo y se acaba eso. O sea, ahí tiene usted el asunto al revés.
Muchos procesos de gran magnitud que parecen fuera del control humano han sido iniciados por los humanos, han sembrado una semilla y luego, sin que tengan que hacer nada más, esa semilla crece y genera condiciones, que genera efectos, que a su vez generan otras condiciones, y así acumulativamente, pasado el tiempo, llegan los nietos, o incluso son solamente los hijos, o incluso uno mismo envejeciendo, y ve un tremendo cambio derivado de una iniciativa. Y de ahí viene el tema, y esa es la razón de la razón que tienen estos señores. Porque las instituciones o las leyes se crean en un determinado día por un determinado grupo de personas que forman parte de los círculos del poder. Y esa ley se traduce, o esas instituciones se traducen primero en unos decretos que salen en un diario. Y se traducen en algunos mecanismos administrativos que cambian aquí y allá. Y todo esto parece muy insustancial comparado con la vida de una sociedad. Pero resulta, estimado amigo, y ahí está el truco, que las instituciones tienen una fuerza inmensa. Inmensa, para bien y para mal. Una institución es establecer un modus operandi en nuestras relaciones en un determinado ámbito. Una vez que se establece y se obedece, porque la ley hay que obedecerla, porque hay, a propósito detrás de esta ley, hay o debiera haber una fuerza pública que, llegado el caso que usted no siga esa norma, va a ser castigado, va a ser sancionado por la justicia. Luego viene la fuerza de la costumbre. Luego usted organiza o articula otros intereses y otras partes de su vida en función de eso que ya existe. Y, para no continuar el cuento, esa institución, esa cosa, esa ley, ese dictamen que fue creado tal día, tal hora por unos caballeros, se convierte en un factor de inmensa capacidad causal para el resto de la historia de esa sociedad. Las instituciones son las que constituyen, por así decirlo, el espinazo de una sociedad. Y por eso aquí he dicho muchas veces que el aspecto serio de una revolución no es la trifulca callejera, los balazos, los tiros, los barbudos en la selva, los crímenes, las bombas, es las instituciones. Cuando el proceso revolucionario llega al nivel de las instituciones, como ocurrió en todas las revoluciones, cuando se dictan nuevas normas e instituciones allí donde tienen que dictarse, y se llega a ese plano empujados por la insurrección previa, claro, pero finalmente cuando se llega ahí es donde se establece, se afirma, se aperna un nuevo modo de hacer las cosas que con el tiempo va a llevar a la sociedad a un modo de ser completamente distinto. Y ese modo de ser puede ser el del crecimiento, el enriquecimiento, porque las instituciones y las normas fomentaron la iniciativa individual, incentivaron a los egoístas espantosos que queremos ganar más plata o queremos ser más famosos, pero que en el proceso de hacerlo, como ya lo explicó Adam Smith hace mucho tiempo, en el proceso de hacerlo creamos riqueza, porque nadie hace todo esto en el vacío. El que quiere ganar más fama, el que quiere ganar más plata, tiene que hacer algo para esos efectos. Tiene que producir un producto, tiene que crear un servicio nuevo, tiene que inventar una nueva fórmula, tiene que inventarse un chiste nuevo, algo. Y entonces la sociedad lo va a retribuir y va a ganar eso que estaba persiguiendo, más plata, más fama. Pero en el proceso él produjo esas cosas que favorecen a otros también, que a su vez incentiva a otros, y así se produce una interacción, una reacción en cadena positiva. O usted al revés puede generar exactamente lo contrario, instituciones, leyes y mecanismos que van a generar un efecto desastroso en gran escala, a pesar de que haya sido creado en determinado día, de determinada hora, por un determinado grupo de personas. Fíjense ustedes, les pongo aquí un ejemplo. En China, en distintos momentos de su larguísima historia, en China, un buen número, y tengo un libro sobre eso, un buen número de invenciones fueron creadas allá. Todos sabemos, la pólvora la inventaron en China. Y un montón de otras tecnologías que no recuerdo en este momento. El papel fue inventado en China. El papel fue inventado en China. Y un montón de otras cosas. Las embarcaciones de gran calado para navegar por los alta mar se desarrollaron mucho más en China. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué China hasta recientemente era una sociedad estancada primero, atrasada después?
por las instituciones políticas, pues. Porque había ahí un imperio, había una institución llamada el mandarinato, había un objetivo que era no promover nada, sino que mantener todo igual a sí mismo todo el tiempo posible. Y por eso les he contado la historia de este emperador que hace construir una flota, unos barcos fantásticos, enormes, se dan una vuelta por lo que ahora llaman el Mar de la China, vuelven y el emperador siguiente, o el mismo, no me acuerdo, decide que no es buena idea ir a revolver el gallinero por otro lado y hace destruir la flota. Y nunca más China salió de sus costas. Así que, entre paréntesis, esta absurda petición de Xi Jinping de que ellos tienen derechos históricos sobre el Mar de la China, al contrario, la historia muestra que no quisieron tener derechos de ninguna clase, no quisieron tener posesión efectiva del mar. Y en muchas otras cosas sucedió lo mismo. La estructura política cultural de China, o sea, la estructura institucional de China, no hizo que esas invenciones llevaran a China a ser ella, China, el hegemón del mundo en el siglo XVII, XVIII y XIX, cuando fue Europa la que se convirtió en el hegemón, en el poder hegemónico. Porque en Europa existían otras condiciones institucionales, políticas, etcétera, en virtud de las cuales todas esas cosas que inventaron los chinos se desarrollaron mucho más. Entonces el papel que inventaron los chinos cuando llegó a Europa se convirtió en el papel de los libros, de la imprenta, de los tipos móviles, que no se inventó en China, se desarrolló en Europa. Y la pólvora, que los chinos se limitaron a usarla básicamente para fuegos artificiales y muy poco, le dieron muy poco uso militar, muy tosco. Bueno, en Europa se convirtió en el desarrollo de la industria armamentística basada en la pólvora. Y luego eso daría lugar a otros desarrollos armamentísticos basados ya no en la pólvora, pero ahí estuvo el empujón inicial. Y podría ponerles más y más y más y más ejemplos de sociedades donde el sistema institucional rígido o dominado por una doctrina hegemónica que lo asfixia todo, que lo vigila todo, qué es lo que pensó este tipo, de qué manera escribió este otro, a ver qué va a pasar con ese invento, mejor no porque puede agitar el gallinero, que las cosas sigan igual. En una sociedad así no hay progreso. Y no solamente eso, en sociedades de cualquiera que sea su nivel de económico, las instituciones que se puedan crear en un momento dado, incluso en medio de un estado democrático, pueden generar el desastre o pueden generar la prosperidad. Pensemos en nuestro país. ¿Cuál es la diferencia entre el Chile de los años 80 en adelante, digamos, del año 80 hasta el 2000, más o menos, y el Chile previo a los años 80, el Chile que yo conocí de cabro chico? Bueno, el Chile que yo conocí de cabro chico era un país donde en el plano económico estaba todo o gran parte controlado. Desde luego no habían importaciones. Punto número uno. Segundo, muchas industrias eran el resultado de la protección de estímulos fiscales artificiosos. Es decir, los que llegaban a Chile y decían voy a poner una industria de tal cosa, recibían inmediato apoyo del Estado. El Estado impedía que llegara la competencia de afuera y usted se podía echar para atrás en el sillón, pues ya había empezado la cosa, podía crecer un poco cuantitativamente, pero no había ninguna razón ni incentivo, ni factor competitivo, ni nada para que eso llegase más lejos. Y la economía chilena crecía poquísimo, vivíamos en proceso inflacionario, con lo cual venían conflictos sociales importantes, permanentes, huelgas a cada momento, paro, etc. El país no progresaba económicamente. Luego, con lo que instauró el régimen de Pinochet, y luego lo que instauró o conservó o afinó o mejoró el régimen de la Concertación, por Dios, cómo cambió este país, ¿no? Surgieron los incentivos. Cuando en el gobierno militar, y esto me lo ha contado 1000 veces un periodista que estuvo presente, las autoridades económicas decretaron que se acababa esto de impedir las importaciones, la clase empresarial chilena rasgó las camisas, algunos se tiraron por la ventana. Esto iba a ser la ruina total. La ruina total fue para muchos, claro, que no pudieron resistir estas nuevas condiciones, pero otros se adaptaron y si acaso antes producían algo se convirtieron en los distribuidores o empezaron, ya que los mercados estaban abiertos, a pensar qué puedo yo exportar afuera ahora, en vez de simplemente acomodarme en producir cosas para el mercado interno sobre la base de protecciones estatales. Cambió todo el panorama y siguió cambiando y se fue acumulando, y entonces esas semillas
que luego fueron perfeccionadas genéticamente, digamos, durante el periodo de la concertación, dieron como resultado un país que uno todavía puede mirar en algunos videos que hay en YouTube que hicieron chilenos extranjeros sobre el Chile, pongamos, del año 1999, 2001, antes que empezara un proceso contrario de generar mecanismos legales e institucionales que fueron poniendo poco a poco freno. Y ahora nos encontramos en una situación donde, a mi juicio, se van a poner aún más freno. Y estos son decisiones que se toman a determinado día, a determinada hora, por determinadas personas, y que generan procesos en gran escala que parecen ajenos a la voluntad humana. Al punto que los responsables mismos después, si alguien los quiere buscar para indicarlos con el dedo, miran para otro lado porque ¿qué tengo que ver yo con esto? Si esto es un proceso tan grande, esto es un proceso histórico. ¿Qué tengo que ver yo con esto? Yo no fui. Permítame pasar ahora, señoras y señores, a mi último bloque de hoy día sábado, que consta del ajedrez, que está en espacioajedrez.com. Vuelvo a repetirles que ustedes no olviden que en unos días más va a ser el Día del Niño y no hay mejor regalo para un niño o una niña, incluyo a las mujeres, obviamente. Obviamente. Usted puede comprar solo la caja con el tablero, las piezas que están muy bien hechas y la licencia para entrar a espacioajedrez.com y aprovechar todos los servicios. O puede comprar solamente el reloj, que también trae licencia para entrar a espacioajedrez.com. O puede comprar las dos cosas, mejor todavía, para tener el paquete completo. Es muy entretenido el ajedrez, no crean ustedes, porque hay unos tipos sentados, lo están pasando pésimo. Todo lo contrario, es muy excitante. Y para los niños muy importante para desarrollarles habilidades cognitivas superiores, como la música. La música, el ajedrez, las matemáticas, no sé, aprender idioma también podría ser. Todas estas cosas son útiles. No deje que su niño, su hijo, su sobrino se desperdigue en tontería, pasando de una cosa a otra en una pantallita. La disciplina es la madre de todas las virtudes y casi la única virtud. Sin disciplina no hay nada. Y la disciplina intelectual, además, entrega satisfacción, porque así como una persona que va al gimnasio y está con un mejor estado físico, vive más satisfactoriamente su día a día, se siente más fuerte, más capaz de hacer cosas. Lo mismo pasa con una persona que ha desarrollado su intelecto. Y no olviden, estimados, miclimo.com si ustedes quieren climatizar su casa o su oficina a su gusto. Dispositivos que funcionan con energía eléctrica, gastan muy poco, conectados a internet, entregan todos los servicios que quieren. El mismo aparato le da calor en invierno, ahora yo estoy disfrutando de eso, o frescor en verano, y a la pasada filtran el aire, muy importante. O sea, todo. Menos gasto, menos peligro, no hay olores. miclimo.com. La empresa está funcionando perfectamente. Su personal es revisado toda la semana. Usan todos los requerimientos sanitarios habido y por haber. Por lo tanto, no hay problema. miclimo.com. Yo no sé cuánto tiempo me queda porque, una vez más, me parece que no tomé la hora. Pero, en fin, voy a terminar el tema y sea lo que sea. Las instituciones entonces son súper importantes, crean efectos. Algunos son muy sutiles. Algunas instituciones producen efectos a lo largo de las generaciones porque a la primera generación que tiene que vivir bajo nuevas leyes, lo inclinan un poco artificiosamente a nuevos modos de comportamiento. Pero a su vez, los hijos de esas personas nacen ya en ese nuevo marco institucional y en ese marco institucional, dadas las capacidades adaptativas del ser humano, buscando siempre el óptimo, se van creando ciertas actitudes que están en sintonía con esas instituciones. Se van creando, otras son eliminadas. Por ejemplo, en un país donde impere una institucionalidad represiva, ideológicamente evidente que la actitud que se va a desarrollar es la hipocresía, la mentira, y se va a reprimir la gente buena para hablar y decir lo que piensa, por una cuestión evidente. En una sociedad donde predomina el Estado, en materias económicas, lo que va a desarrollar a las personas que quieren prosperar o por lo menos mantenerse al día es el ir a chuparle los calcetines a los funcionarios, a los burócratas, y aceptar todas las normas y decirle que sí a todo para obtener favores de la administración. No va a ser el tipo que busca innovar, que es el enemigo público número uno de los burócratas, los innovadores. Porque un innovador, por definición, supone que hay que cambiar cosas.
Hay que cambiar las reglas del juego. Entonces genera todo, genera un tipo humano. Una institución a lo largo del tiempo genera ciertos tipos humanos, ciertas antropologías, que a su vez, porque ya ven ustedes esto de los niveles causales, en su propio plano causal empiezan a generar efectos. Las conductas de uno, moldeadas por las instituciones, a su vez generan conductas e interacciones de otro, ajustándose a las nuestras, o entrando en conflicto con las nuestras, genera repercusiones en la conducta de otros. Y eso a su vez genera, tarde o temprano se articulan, se estabilizan normas y valores específicos que tienen su origen lejano en esas instituciones. Y así se va generando un cuadro en el cual cuando uno llega a mirarlo, así, ya cuando ya está formado, uno ve un paquete completo, sólido, que funciona por su cuenta ya, que parece, por lo mismo, impersonal y ajeno a la voluntad humana. Y fue, sin embargo, sembrada esa semillita por alguien en algún momento. ¿Has visto a las cosas así, escarbando un poco más la historia? Uno llega a la conclusión contraria, que todas estas teorías históricas que ustedes pueden ver, donde inmediatamente aparecen las grandes causas impersonales, que, no sé, porque cambió el clima, que las instituciones como que cambian por su propia cuenta, como que, o no sé, cosas como esa. La teoría marxista es una teoría clásica en ese sentido, la lucha de clases, grandes procesos estructurales. Pero esos procesos estructurales o esas estructuras, esos condicionamientos son iniciados, son originados, son desarrollados, son actuados, preservados y eventualmente demolidos por acciones humanas, por decisiones humanas tomadas por determinadas personas o grupos de personas en un determinado lugar, en un determinado momento. Se crean las instituciones o se demuelen las instituciones por acción humana, no por acción de los dioses. Y eso sería todo, estimado amigo. Vuelvo al libro Why Nations Fail. ¿Por qué fracasan las naciones? No por qué caen. No sé por qué be fall aquí en vez de fail. Da lo mismo. El título, esto está de seguro, estoy seguro de haberlo visto cuando todavía me movía, iba a las librerías, haberlo visto en castellano. Vea usted en su computador, busque ahí las librerías grandes, las cadenas, la Feria del Libro, la Antártica, qué sé yo. Hay muchas librerías, unas más grandes, otras más chicas, y vea si tienen este libro. Es muy entretenido además, y muy ilustrativo, y por Dios que lo ilumina a uno acerca de este aparente misterio de por qué a algunos les va bien, a otros les va mal. Discusión que yo escuchaba incluso en mi casa desde labios de mi abuela. Estaban las explicaciones raciales, que estos son flojos, estos son así, cuando al revés, unos son flojos y otros son diligentes, de acuerdo a qué estructura están insertados y qué es lo que es más óptimo desde el punto de vista personal, en términos de sostener la vida o no pasar peligro. Uno se adapta a cierta estructura y esa adaptación consiste en que uno se pone flojo, indolente, inerte, y otro se pone activo, diligente. No sé si ustedes conocen gente que ha estado un largo tiempo en Estados Unidos y ha vuelto allá y ha conocido latinos que estaban también trabajando, que ya estaban viviendo en Estados Unidos. Y siempre yo he escuchado esta historia. Por Dios que cambian los latinos en Estados Unidos. Claro, es otro medio cultural, otro medio estructural, otro medio social donde el emprendimiento paga. En países, en sociedades donde el emprendimiento extra no paga, sino que va a dar a manos del Estado o del coimero de turno o de la mafia de la esquina al lado, donde no reporta ningún beneficio, por supuesto que empieza a reinar, y es lógico, la adaptación basada en la flojera, hacer el mínimo posible, es lo racional. Ustedes no le van a pedir, por ejemplo, en una sociedad esclavista a los esclavos que anden inventando maneras de hacer las cosas mejor, ¿no es cierto? Bueno, algún día les voy a contar una historia de un autor, Anthony Burgess, creo que un cuento muy divertido sobre eso, sobre unos esclavos que le van a reclamar al emperador un tema. Se los voy a contar otro día. Eso sería todo, amigos, y no olviden que en el sitio mío, elvillegas.cl, hay una tienda donde ustedes pueden adquirir los libros que están aquí a mi espalda. Algunos se les alcanza a ver la tapa, otros no, y tenemos un sistema de distribución propio bastante eficiente. Y también pueden encontrar algunos de mis libros en librería, pero ahí es menos seguro porque todo depende de si se les ocurrió, si se acordaron de ponerlos en los mesones, de tenerlos a mano o de pedir al distribuidor que les lleve más libros. En cambio con nosotros van a la segura y les llevan el libro a la casa. Y eso sería todo, estimados amigos. Why Nations Fail. No lo olviden, ¿por qué fracasan las naciones? Será entonces hasta mañana domingo, los espero. Tenemos un programa bien especial con
Con Álvaro vamos a hablar, se los digo al tiro, de cómo el cine, y especialmente cierto cine, el cine norteamericano, distorsiona la realidad con cuentos de hadas que son para la risa, y nos trataremos de reírnos de eso y que se rían ustedes. Será entonces hasta mañana.